¿Alguna vez has sentido que ya viste una película, aunque en realidad era otra completamente diferente? Pues no estás loco. En Hollywood ocurre algo bastante curioso, dos estudios diferentes pueden tener prácticamente la misma idea y, sin ponerse de acuerdo, terminar estrenando películas sorprendentemente parecidas. Algunas coincidieron el mismo año, otras tienen personajes casi idénticos y otras incluso comparten la misma estructura de la historia. Así que hoy veremos 5 casos donde parece que alguien copió la tarea, aunque la realidad es mucho más interesante. Antes de empezar con el video quiero agradecer a las personas que se estuvieron suscribiendo al canal, al apoyo que le han dado al video pasado, muchas gracias, me esforzaré en ser más constante en traerles videos. El trabajo me consume un poco pero me esforzaré en ser constante, ahora sí comencemos con el video. Sin compromiso versus amigos con beneficios. Comenzamos con dos películas que, cuando salieron, hicieron que muchísima gente se preguntara si una había copiado a la otra. Sin compromiso llegó a los cines el 21 de enero de 2011, protagonizada por Natalie Portman y Ashton Kutcher. Apenas 6 meses después, el 22 de julio de 2011, se estrenó Amigos con beneficios, protagonizada por Mila Kunis y Justin Timberlake. Y lo curioso es que ambas parten prácticamente de la misma premisa. Dos amigos deciden tener una relación únicamente física, convencidos de que pueden evitar enamorarse. Pero conforme avanza la historia, descubren que separar el amor del sexo es mucho más complicado de lo que imaginaban. Incluso el tono de ambas películas es muy parecido, comedia romántica, situaciones incómodas y el mismo conflicto emocional. En cuanto a taquilla, las dos fueron un éxito. Sin compromiso tuvo un presupuesto cercano a los $25 millones y terminó recaudando alrededor de 149 millones en todo el mundo. Mientras que Amigos con beneficios, con un presupuesto aproximado de 35 millones, también alcanzó casi 150 millones de dólares en taquilla mundial. Lo más curioso es que, hasta el día de hoy, muchas personas siguen confundiendo ambas películas o incluso creen que son la misma. Pacto Profundo vs Armageddon. Si el caso anterior te pareció una coincidencia, este probablemente sea uno de los ejemplos más sorprendentes de Hollywood. En 1998, dos grandes estudios estrenaron películas con una premisa prácticamente idéntica, un enorme objeto espacial se dirige hacia la Tierra y la única esperanza de la humanidad es enviar una misión al espacio para detenerlo. La primera fue Impacto Profundo, estrenada el 8 de mayo de 1998. La historia sigue a un grupo de astronautas que intenta desviar un cometa antes de que impacte contra nuestro planeta. Pero, al mismo tiempo, la película también muestra cómo la humanidad enfrenta la posibilidad del fin del mundo, dándole un enfoque mucho más dramático y emocional. Tan solo 2 meses después, el 1 de julio de 1998, llegó Armageddon, protagonizada por Bruce Willis, Ben Affleck y Liv Tyler. Aunque aquí el enemigo es un asteroide en lugar de un cometa, la misión es prácticamente la misma, viajar al espacio para evitar una catástrofe que acabaría con toda la vida en la Tierra. Ambas películas mezclan acción, ciencia ficción y sacrificio, e incluso comparten escenas muy parecidas, gobiernos entrando en estado de alerta, entrenamientos contrarreloj, despedidas familiares y una misión casi imposible para salvar al planeta. Sin embargo, el destino de ambas en taquilla fue muy diferente. Impacto Profundo, con un presupuesto cercano a los $80 millones, logró recaudar aproximadamente 349 millones en todo el mundo. Por su parte, Armageddon contó con un presupuesto de alrededor de 140 millones de dólares, pero terminó convirtiéndose en una de las películas más exitosas de ese año al recaudar más de 553 millones a nivel mundial. Lo curioso es que, aunque muchos las comparan constantemente por contar una historia muy similar, cada una apostó por un enfoque distinto. Impacto Profundo buscó emocionar al público mostrando el lado humano de una tragedia global. Mientras que Armageddon prefirió convertirse en un espectáculo lleno de explosiones, acción y heroísmo. Asalto a la Casa Blanca vs Ataque a la Casa Blanca. Si existe un caso donde dos películas parecen haber salido de la misma reunión de ideas, probablemente sea este. En 2013, Hollywood estrenó dos películas de acción que, además de compartir una historia muy parecida, llegaron a los cines con apenas unos meses de diferencia. La primera fue Ataque a la Casa Blanca, estrenada el 22 de marzo de 2013. La historia sigue a Mike Banning,
un exagente del servicio secreto que debe infiltrarse en la Casa Blanca después de que un grupo terrorista toma el edificio y secuestra al presidente de los Estados Unidos. Pero la sorpresa llegó apenas unos meses después. El 28 de junio de 2013 se estrenó Asalto a la Casa Blanca, protagonizada por Channing Tatum y Jamie Foxx. Y sí, la premisa vuelve a ser prácticamente la misma. Un grupo de terroristas toma el control de la Casa Blanca mientras el presidente queda atrapado en el interior. Ahora será un solo hombre quien deberá abrirse paso entre los atacantes para rescatarlo y evitar una tragedia nacional. Si ponemos ambas películas una al lado de la otra, las similitudes son difíciles de ignorar. Las dos ocurren casi por completo dentro de la Casa Blanca. Las dos muestran al presidente convertido en el objetivo principal. Y, por supuesto, las dos tienen a un héroe dispuesto a enfrentarse él solo a un ejército entero para salvar el día. Sin embargo, donde sí hubo una gran diferencia fue en la taquilla. Ataque a la Casa Blanca, con un presupuesto cercano a los $70 millones, terminó recaudando aproximadamente 170 millones en todo el mundo. Mientras tanto, Asalto a la Casa Blanca contó con un presupuesto mucho mayor, de alrededor de 150 millones de dólares, pero solo logró recaudar cerca de 205 millones, una cifra considerada decepcionante para una producción de ese tamaño. Lo curioso es que, incluso más de 10 años después, muchas personas siguen confundiendo ambas películas o creen que una es la secuela de la otra, cuando en realidad fueron producciones completamente independientes que simplemente llegaron al cine casi al mismo tiempo con una idea sorprendentemente similar. El Gran Truco versus El Ilusionista. Si hay un año que los amantes de la magia jamás olvidarán, ese fue 2006. Y es que, con apenas unos meses de diferencia, llegaron a los cines dos películas que tenían prácticamente el mismo tema. La primera fue El Ilusionista, estrenada el 18 de agosto de 2006, protagonizada por Edward Norton. La historia nos presenta a Eisenheim, un ilusionista que utiliza sus espectáculos para reencontrarse con el amor de su vida mientras desafía a la monarquía austrohúngara. Tan solo 2 meses después, el 20 de octubre de 2006, se estrenó El Gran Truco, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Hugh Jackman y Christian Bale. En esta ocasión seguimos a dos magos cuya obsesión por crear el mejor truco de la historia termina convirtiéndose en una rivalidad capaz de destruir sus vidas. A simple vista ambas películas parecen contar exactamente la misma historia. Las dos están ambientadas a finales del siglo VI. Las dos tienen como protagonistas a ilusionistas. Las dos mezclan misterio, engaños y giros inesperados. Y, por supuesto, las dos giran alrededor de un gran truco que mantiene al espectador intentando descubrir la verdad hasta el último minuto. Pero aquí es donde empiezan las diferencias. Mientras El Ilusionista apuesta por una historia romántica con elementos de misterio, El Gran Truco convierte la obsesión, la competencia y el sacrificio en el centro de toda la película. En cuanto a taquilla, ambas fueron un éxito. El Ilusionista, con un presupuesto cercano a los $16 millones, logró recaudar aproximadamente 87 millones en todo el mundo. Por otro lado, El Gran Truco contó con un presupuesto mucho mayor, de alrededor de $40 millones, y terminó recaudando cerca de 109 millones a nivel mundial. Lo curioso es que, aunque muchos las comparan por compartir la misma temática y haberse estrenado el mismo año, con el paso del tiempo ambas lograron construir una identidad propia y hoy son consideradas dos de las mejores películas sobre magia jamás realizadas. El Origen versus Paprika. Y llegamos al caso que probablemente ha generado uno de los debates más grandes entre los amantes del cine. ¿Es posible que una de las películas más aclamadas de Christopher Nolan tenga demasiadas similitudes con un anime estrenado años antes? Todo comenzó en 2006, cuando el director japonés Satoshi Kon estrenó Paprika. La película nos presenta un mundo donde existe una tecnología capaz de entrar en los sueños de las personas para estudiar su mente. Sin embargo, cuando ese dispositivo cae en las manos equivocadas, la línea entre los sueños y la realidad comienza a desaparecer, provocando un caos que amenaza con afectar al mundo entero. 4 años después, el 16 de julio de 2010, llegó a los cines El Origen, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio. En esta ocasión conocemos a Domingo Cobb, un experto en infiltrarse en los sueños de otras personas para robar información. Pero esta vez recibe una misión completamente diferente. En lugar de extraer una idea, deberá implantar una en la mente de alguien,
un proceso conocido como incepción. Hasta aquí podría parecer una simple coincidencia. Pero cuando ambas películas se comparan escena por escena, empiezan a aparecer detalles que han dado mucho de qué hablar durante años. Las dos historias utilizan los sueños como el escenario principal. En ambas, los personajes pueden desplazarse libremente dentro del mundo onírico mientras manipulan lo que ocurre a su alrededor. Las dos juegan constantemente con la idea de no saber cuándo un personaje está soñando y cuándo realmente está despierto. Y visualmente también existen escenas que muchos consideran sorprendentemente parecidas, como pasillos que desafían la gravedad, ciudades que parecen doblarse sobre sí mismas y secuencias donde el mundo deja de obedecer las leyes de la física. Por supuesto, esto no significa que una película sea una copia de la otra. De hecho, Christopher Nolan nunca ha reconocido públicamente haberse inspirado directamente en Paprika para crear El Origen. Sin embargo, con el paso de los años, miles de fanáticos del cine han encontrado tantas similitudes que el debate sigue vivo hasta el día de hoy. Y aunque ambas parten de una idea muy parecida, cada una toma un camino completamente distinto. Mientras Paprika apuesta por un estilo mucho más surrealista y lleno de simbolismos, El Origen intenta explicar sus reglas de una forma más estructurada, convirtiendo los sueños en el escenario de un gran thriller de ciencia ficción. En cuanto a taquilla, la diferencia también fue enorme. Paprika, con un presupuesto cercano a los $2.6 millones, tuvo un estreno mucho más limitado y recaudó alrededor de $1 millón en taquilla, aunque con el paso del tiempo se convirtió en una auténtica película de culto. Por su parte, El Origen fue una superproducción con un presupuesto aproximado de $160 millones y terminó recaudando más de 839 millones en todo el mundo. Además de ganar 4 premios Oscar y convertirse en una de las películas más importantes de la década. Y quizás esa sea la parte más interesante de toda esta historia. Dos películas separadas por apenas 4 años. Dos formas completamente distintas de explorar el mundo de los sueños. Y un debate que, casi 20 años después del estreno de Paprika, sigue sin tener una respuesta definitiva. ¿Realmente fue una coincidencia, o hubo más inspiración de la que muchos creen?